Lo dijo en la primera hora. Estamos visitando acá la ciudad de Loja y generando nuestra transmisión desde la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Agradecemos la gentileza en este momento del acompañamiento acá, justamente en la cabina de la radio de la UTPL, de Omar Malagón. Él es el director del doctorado en Química de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, gracias Fabricio. Gracias. Vamos a hablar justamente sobre el libro blanco de la bioeconomía y la estrategia decenal del Ecuador, que plantea un término que se utiliza mucho en los últimos tiempos, pero que siento que no se ha masificado de manera mucho más profunda. Sí. El desarrollo sostenible. ¿Qué significa eso? Exacto, bueno, es un término, en definitiva, que implica o que busca el que nuestro desarrollo, que ha estado muy basado en el uso de los combustibles fósiles, al final de los recursos no renovables, cambie al que utilicemos recursos que sean renovables, es decir, recursos que puedan en definitiva ser reciclados, porque al final de cuentas, si seguimos consumiendo aquello que ya se termina, va a llegar un día en que no contamos con recursos para poder sobrevivir incluso como especie. Pongamos un ejemplo muy práctico para que entienda nuestra audiencia. Exacto. El ama de casa, la persona que nos está escuchando. Bueno, es algo así tan sencillo como esto. Nuestro país, por ejemplo, ¿de qué es lo que vive actualmente? Del petróleo, es decir, únicamente nuestra supervivencia, nuestro desarrollo está en base de cuánto petróleo extraemos, cuánto petróleo vendemos. Si seguimos en esa tónica, pues ya sabemos, el petróleo en un determinado momento se va a terminar. Y en cambio, no nos damos cuenta que nuestro país es más rico en algo que es mucho más abundante y que no se termina, que es la biodiversidad. Es decir, tenemos algo que sí se regenera, algo que siempre la vida está por sí misma desarrollando, y a eso no le ponemos tanta atención. Pero pueden coexistir los dos factores, el uno, el extractivismo, que es de lo que vive fundamentalmente la economía hoy, que es el petróleo, la minería, mucho se discute el extractivismo responsable o no. ¿Puede, digo, coexistir con estas nuevas formas también de entender la economía a partir de la biodiversidad, como usted dice? Por supuesto que sí, pueden coexistir, desde luego, hay requisitos básicos para que haya una real coexistencia. Evidentemente que no haya un extractivismo, digámoslo así, sin sentido, un extractivismo que destruya absolutamente toda la naturaleza, sino que haya, como usted mismo lo decía, un extractivismo responsable, ¿no? Y sobre todo pensar, esos dineros que salen del extractivismo, alguna parte tienen que ser orientados a formas que sean mucho más sustentables en el futuro para nuestra propia economía. Ahora, Ecuador, ¿cuánto ha avanzado en eso y cuál es el aporte de este libro blanco para encaminar justamente esta iniciativa que usted plantea? Claro, bueno, esta iniciativa es una iniciativa no solo que planteo yo, ni que plantea la UTPL, es una iniciativa realmente que viene desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, desde el Ministerio de la Producción. Ellos ya están pensando a futuro, es decir, es una experiencia que está recién iniciando en Ecuador. Hay muchos países que el término bioeconomía, que hace al final el que está en el centro de esta discusión, pues ya lleva muchos años desarrollándose en otros países, en Europa, en Argentina, aquí mismo en Latinoamérica, en Brasil. Sin embargo, aquí en Ecuador estamos iniciando. Esto no es una mala noticia, es una buena noticia porque, en definitiva, en algún momento teníamos que plantearnos esta situación, ya muchos países se lo han planteado y nosotros teníamos que decidirnos en algún momento plantearla. Y es simple, es preguntarnos si nuestra producción a futuro ya no está tan dependiente de los combustibles fósiles, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra economía? ¿Cuál va a ser la base de nuestra economía? Y fíjese que en el estudio que hicimos, un grupo de profesores de la Universidad Técnica Particular de Loja, liderados por el doctor Juan Manuel García, nos dimos cuenta de algo. O sea, Ecuador tiene al final una potencia en bioeconomía que ya usa, no la tiene identificada, sin embargo ya la tiene. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecerla, diversificarla, desarrollarla y generar al final réditos y equidad un poco para todo el país. Acá también lo tenemos al doctor Juan Manuel García. Véngase un poquito para acá, doctor Malagón, para que se sume también el doctor Juan Manuel García, es el director de Evaluación Institucional y Calidad de la Universidad Técnica Particular de Loja. Doctor, qué gusto, bienvenido, ¿cómo le va? Fabricio, muchísimas gracias, muy bien. Sí, efectivamente. Usted, perdón que le interrumpa, ¿alguna vez presidió el Consejo de Educación Superior? Sí, si mal no recuerdo. Un par de veces en el CASES. El Consejo de Evaluación, de Acreditación y de calidad de Aseguramiento. educación superior. Yo me acuerdo cuando era CEACES y luego le cambiaron a CASES. Sí, cada vez había un cambio de nombre, pero seguíamos molestando igual. Con la acreditación, ¿no? Sí. Hablemos de este libro blanco, doctor. ¿Qué significa? Y es interesante que se genere acá en Loja,
Porque Loja en algún momento se convirtió en un paradigma y un ejemplo a nivel nacional sobre formas distintas de entender, por ejemplo, el manejo de los desechos, de los residuos, etcétera, ¿no? Mira, yo creo que en primer lugar es algo técnico que te muestra que ya no podemos seguir quejándonos en el Ecuador. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Uno, porque ya existe una capacidad instalada real en las universidades en el Ecuador, existe el capital humano, los recursos los tenemos, dolorosamente los desechos aún más, y por lo tanto hay que darle que transformar ese paradigma que usted justamente dice, de que algo que tenemos que es basura para alguien, que se transforma en negocio para otros, que es parte de la economía circular. Sin embargo, estando en Loja y estando en el Ecuador, que es un país mega biodiverso, lo interesante era ver, bajemos la cantidad de desechos que se producen, protejamos la naturaleza, con esa protección a la naturaleza y aplicación de nueva tecnología, disminuyamos la dependencia de commodities, de productos postre que tenemos, esta maldición de la abundancia que tenemos muchas veces, y aplicando tecnología a lo que tenemos como recursos naturales, generemos nuevas fuentes de empleo. Es interesante, en el libro blanco se da un dato que la bioeconomía podría generar 700,000 puestos de trabajo. Dividamos eso para los 50,000 puestos de trabajo que se supone se ha creado en este último año. Y tendremos que efectivamente solo de ahí tendríamos solo el 10% por año, mucho más que eso para el Ecuador. Entonces es una alternativa real. Y si es una alternativa real y válida como se ha planteado, ¿por qué sigue siendo incipiente en el caso del Ecuador, doctor? Porque tienes una primera etapa de una bioeconomía básica, primaria. De hecho, seguimos siendo un país primario exportador. Totalmente, totalmente. Lo que decía Omar hace minutos, seguimos teniendo esta dependencia del petróleo. Con Omar, cuando hicimos el estudio, y otro grupo de técnicos, de consultores de la universidad y externos, era clarísimo en los análisis. Desde el año 2000 al 2023, el 49% de nuestra exportación sigue siendo de productos primarios y el 51% petróleo. Y ahora con una cuestión adicional. La minería está superando, y ha superado en estos últimos meses a todos los productos tradicionales como camarón, como el mismo cacao, como el café, ¿sí? Y está petróleo, minería y el resto. Entonces, estamos con una concentración, sí, primaria, pero también la bioeconomía aporta el 20.4% al Producto Interno Bruto. Y es interesante, de cada 10 dólares que ingresan al Producto Interno Bruto, 2 de esos dólares provienen de actividades de bioeconomía, pero de baja escala. ¿Cuál es el problema cuando es una bioeconomía de baja escala? Que usted paga del salario básico hacia abajo. Y ese es el problema. ¿Y hacia dónde debemos apuntar? Debemos apuntar a trabajar en una bioeconomía en donde tomas en cuenta la capacidad instalada. Todas las universidades del Ecuador, y créanme, como ustedes ya mencionaron hace un momentito, me las conozco a todas las universidades del Ecuador, tienen capacidad tecnológica instalada. Lo que se necesita es la intención. Fíjese qué interesante. En el plan de desarrollo del gobierno anterior no constaba la palabra bioeconomía. Economía circular se mencionaba 6 veces, bioeconomía no. ¿Cuál es la diferencia? De tomar en el punto final lo que yo desecho, lo tomo como producto para seguir produciendo algo más. La bioeconomía dice, antes de llegar a ese desecho, yo genero toda una serie de procesos en donde me vuelvo más eficiente, más eficaz. O sea, la bioeconomía plantea un concepto muchísimo más integral que no se reduce solo a la economía circular. O mejor dicho, la economía circular sería una pata, una arista de esa bioeconomía. De hecho, el siguiente paradigma por el que apostamos en el libro blanco es la bioeconomía circular. Hombre, hay que ser pioneros en algunas de estas cosas, y creo que Ecuador, creemos y estamos convencidos que Ecuador puede hacerlo. ¿Se necesitan recursos? Sí, pero como alguien me decía, no debo preocuparme por la plata, porque plata no hay. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Capital humano, infraestructura y una cuestión, hay que generar los nexos reales con la empresa privada, y eso no se hace con alianzas entre comillas público-privadas. Eso ya se ha demostrado que no funciona. Genere incentivos para que la empresa privada pueda venir directamente a las universidades. Que el contrato entre una universidad y la empresa privada signifique el 100% de reducción de un impuesto. Ahí logras cosas. Nadie siembra manzanas pensando en la salud de los demás. Ahora, déjeme preguntarle al doctor Omar Malagón. ¿Cuáles son las experiencias internacionales que nos permiten sustentar esta idea que ustedes han planteado a partir de este libro blanco de bioeconomía? Hablando, no vayamos a los países europeos, hablemos de la región. ¿Hay experiencias que podemos seguir? Claro que sí. Bueno, nosotros las experiencias más similares que tenemos
Rica y Colombia. Ellos ya, digamos, nos llevan unos 2 o 3 pasos antes en el ámbito de la bioeconomía y ya han desarrollado economías, incluso, por ejemplo, campesinas, que vamos a suponer algo muy concreto, ¿no? Que dependen de un producto de la biodiversidad, de un fruto, por ejemplo, de una palma, que se puede, al final, no de la palma africana, significa deforestación, no, de una palma local, de una palma que genera reforestación y de allí se puede generar alimentación, se pueden generar nuevos productos, se pueden generar nuevos procesos y ya como viven de eso. Ellos nos llevan como un biodiversidad con un ámbito tan sencillo, por ejemplo, como el turismo. Costa Rica ya lleva tiempísimos generando turismo de aventura, turismo que respeta la biodiversidad y Ecuador, además de que es un país hermosísimo, que tiene grandes capacidades para generar este tipo de turismo, no lo ha hecho, pero se necesita realmente poner las cosas de acuerdo. Y esto también es bioeconomía. Ahora, le pregunto también al doctor García, si el debate que ustedes lo están generando acá desde la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿se han sumado ya el resto de las universidades? ¿La academia lo está debatiendo, lo está analizando ahora mismo? O sea, no es un producto exclusivo del UTPL. No. Es un producto que contó con la participación de 800 personas. ¿Se ha sumado a la universidad pública también o solo privadas? Estuvo la Universidad Central específicamente con un científico, con un colega académico del área de turismo, porque eso es muy importante. El turismo no es excluyente de la bioeconomía. Estuvieron colegas de la Universidad Central, de la Universidad de San Francisco de Quito, de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo de Guayaquil, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de ICAM, de la Universidad Estatal Amazónica, entre los que recuerdo en este momento, más nosotros 8, me faltan 3 que no quiero, no quisiera pues, quedar mal al dar sus nombres, por el sentido que no me acuerdo, pero ha sido ese proceso de participación real. O sea, no fue una cuestión hecha desde escritorio, desde taller. Generamos talleres en Quito, Guayaquil, Cuenca, Puyo y Galápagos. Porque además Galápagos tiene una condición especial. Muchos hablamos de lo importante del turismo, de la conservación, la preservación. Y probablemente lo que se determine de todo estudio que hagamos es que la mayor, entre comillas, plaga que existe es el ser humano en Galápagos. Y es real. Entonces tienes que por eso se han generado nuevas regulaciones, ¿no? Exactamente. Y no vas a sacar a la gente que vive en Galápagos porque tampoco consideramos que todas las especies que se encuentran ahí son mejores que el ser humano o peores. La cuestión es que simplemente hay que vivir con la bioeconomía, queremos aportar al desarrollo sustentable y a la armonía. Sí se puede hacer empresa, por ejemplo, en sectores que son, como bien explicaba Omar, pequeños, con condiciones muy delicadas de mantener, aplicando tecnología para no dañarla. Y con esto cierro, doctor. Dentro del libro blanco que propone este desarrollo sostenible y equitativo desde la educación, ¿hay, por ejemplo, propuestas, sugerencias de elaboración de ley, marco normativo, política pública? Sí, lo primero que pedimos es la existencia de una política pública que el gobierno ponga como énfasis a la bioeconomía y que luego no meta la mano en nada. Que sea política de Estado. Sí, que sea política de Estado, que por favor. Al rato uno piensa que cuando dice eso le pide pedas al olmo verano. Sí. Cada 4 años reinventan la República. Y mire usted lo que decía, en el gobierno anterior no constaba la palabra bioeconomía y repetía economía circular varias veces, decía usted. Sí. Que esto se mantenga en el tiempo entonces. Totalmente. ¿Ve posible eso como política pública? Teniendo ya el libro blanco están atados a hacerla constar como política pública. ¿Y leyes o no? ¿O ya con las leyes que tenemos es suficiente? Tenemos una cantidad de leyes impresionantes. Y no se aplican. Impresionantes. Y faltaba el libro blanco para que pueda tener un paraguas para acumularlas. Ahora, no es cuestión de leyes, es cuestión de voluntad. Porque esto no es de soplar y hacer botellas, claro, pese a que con la ciencia se pueden hacer maravillas. Pero no es eso. También hay un proceso y un compromiso de cada uno de nosotros en exigir que se apliquen las cosas. Para mí la política pública es la capacidad de hacer o de no hacer. Honestamente, con que se considere lo que es la política pública como bioeconomía. Los recursos internacionales están ahí, Fabricio, y vienen todo el tiempo. Y hay más recursos para bioeconomía. Dolorosamente, ¿sabe qué lo piden? Lo que piden, que se creen siempre organismos paralelos al gobierno, algunos de ellos que funcionan muy bien, que son los que reciben los recursos. Tenemos un Ministerio del Ambiente, técnicamente hablando, bastante fortalecido, un Ministerio de la Producción con los que hemos trabajado fuertemente, y ya vamos trabajando con 2 gobiernos, y por suerte los equipos técnicos se han mantenido, y es gente muy profesional, entonces no es problema de gente, no es problema de leyes, porque las hay, la cuestión es la decisión política. Correcto, interesante charla, doctor, para tratar de
desapasionar un poco el debate político y hablar de algo que es absolutamente importante, pero que siento que todavía el debate no se ha masificado y en buena hora que la academia se haya sumado a esta iniciativa. Doctor García, gracias por la gentileza. Muchas gracias, Fabricio. Doctor Omar Malagón, gracias por la gentileza. A nuestros invitados que han estado con nosotros desde la academia, desde la Universidad Técnica Particular de Loja, el doctor Omar Malagón, director del doctorado en Química de la UTPL, y también Juan Manuel García, director de Evaluación Institucional de la Calidad de la Universidad Técnica Particular de Loja, hablando sobre el libro blanco de la bioeconomía.